Telereportaje. El licenciado Adín Antonio de León Gálvez es magistrado de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y está esta mañana aquí en cabina. Vamos a platicar con él, son las 8 de la mañana, 17 minutos. Le acompaña la consejera electoral, la maestra Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo. Bienvenidos, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Qué gusto, licenciado. Le presentábamos como presidente de la Sala Jalapa, pero me refiere que hace poco acaba de darse el cambio. Efectivamente, estaba en la ocasión, en la fecha que se planteó esta conferencia, yo todavía me desempeñaba como presidente de la sala. Sin embargo, la semana pasada, atendiendo a un tema de rotación entre los integrantes de la sala, dejé la presidencia y actualmente lo ocupa mi compañero magistrado Enrique Figueroa Ávila. Bien, es que el licenciado viene a impartir una conferencia que se intitula Juzgando con Perspectiva de Género. En un momento nos metemos al tema, pero yo quisiera, licenciado, abordar otros temas antes. Y es que, bueno, pues es interesante, a mí me llama mucho la atención las discrepancias que hay entre las tribunales locales, las salas regionales y luego la sala superior en cuanto a sus veredictos. Se encuentran en muchas ocasiones. ¿Por qué los criterios encontrados? Bueno, mira, a final de cuentas es parte de la colegialidad de los órganos electorales. Cuando un órgano en primera instancia analiza una problemática, pues bueno, procede a hacer una interpretación a partir del criterio de quienes integran ese órgano. Posteriormente, los justiciables en contra de esas determinaciones tienen la posibilidad de acudir a instancias para seguir una cadena impugnativa, y precisamente ahí en los órganos superiores se analizan las normas, y muchas de las ocasiones el derecho, como gran parte de las normas en nuestro país, pues da lugar a varias interpretaciones, análisis probatorios, y bueno, esto precisamente es lo que va generando el diálogo que se da entre instancias de primera instancia, de segunda instancia e incluso una última instancia ante sala superior. ¿Tiene caso que haya un órgano local que revise esto, uno regional, si al final, si no coinciden y el que se siente que le asiste la razón no está de acuerdo con las sentencias, va a la última instancia, que es la sala superior, finalmente allá rebota todo lo que en el proceso no estuvieron de acuerdo con las sentencias? ¿Tiene caso que hayan estas instancias locales y regionales? Por supuesto que sí, porque precisamente las instancias locales constituyen un filtro para el cúmulo de impugnaciones. Desde luego hay impugnaciones en número muy importantes, y solamente son asuntos por su complejidad, por las circunstancias en las que se encuentran inmersos, que son los que pueden llegar a estas instancias jurisdiccionales superiores, a un órgano límite de decisión. Pero definitivamente la cantidad de impugnaciones que se da en una elección, pues sí sería muchísimo el trabajo que se tuviera que desahogar en instancias federales si no existieran las instancias locales. Bien, entonces el tema de fondo es interpretación, licenciado. Desde luego, mira, cada uno de los asuntos lleva interpretación de normas jurídicas, apreciación y valoración de pruebas, y esto sin duda alguna es lo que genera una garantía de certeza respecto a las decisiones. Un órgano de primera instancia puede tomar una decisión, puede precisamente emitir una interpretación, pero hay quienes no se encuentran satisfechos con esas determinaciones, y por eso un órgano revisor pues también tiene la posibilidad de, a partir de las impugnaciones, verificar si la actuación del órgano de primera instancia fue correcta, la interpretación que hizo, si la valoración de pruebas, etcétera. Y ahí es donde puede, en ese diálogo, existir algún cambio. Pero veámoslo más bien como una garantía de certeza que tienen los justiciables, de en caso de que su pretensión no pueda ser satisfecha, o una determinación de un tribunal local le genera un perjuicio, pues existen instancias que pueden incluso revisar y solucionar o resolver algún problema de interpretación o de evaluación de pruebas. Estamos platicando con el licenciado Adín Antonio de León Gálvez, es magistrado de la Sala Regional Jalapa, del TRIFE, para abreviarlo, ¿no? Como se le conoce, aunque tiene otro nombre. Exacto. Licenciado, también genera suspicacias, luego que un órgano local en la regional definan distinto
incluso cuando llegan a la superior, que puede regresar al criterio de la local y dejar diferente el criterio de la regional. Hemos escuchado distintos actores acusar que o están sometidos los magistrados o que están siendo objeto de presiones o que forman parte de alguna manera, que responden a intereses de grupos políticos. Se genera también esto cuando se dan las discrepancias. ¿Cómo lidiar con estas descalificaciones que, bueno, ustedes saben que se dan siempre después de una elección cuando los criterios no coinciden? Bueno, primero que nada no hay que olvidar que nosotros somos juzgadores de cuestiones políticas. La política por sí mismo genera conflictos, genera diferencias de opiniones. Y precisamente ante esas circunstancias, la mejor garantía que puede tener la ciudadanía es precisamente el hecho de que las sentencias que emite un tribunal estén debidamente fundadas y motivadas. Los jueces hablamos a través de nuestras sentencias y precisamente tenemos la obligación de analizar exhaustivamente todos los planteamientos y la decisión que nosotros tomemos, tenemos la obligación de plasmarla en un documento que es una sentencia en donde se encuentran la valoración y todos los análisis que realizamos. Desde luego, estas circunstancias, como todo juzgador, siempre el juez puede resolver y alguna de las partes no se verá favorecida con esa determinación, pero precisamente la garantía de seguridad jurídica la da el hecho de que existan órganos revisores que puedan efectivamente analizar y en caso de ser necesario corregir la actuación de un juzgado de primera instancia o un juzgador de primera instancia. Desde luego, en cualquier ámbito de la vida jurisdiccional, pues existe una parte que gana y una parte que no se ve favorecida con la resolución, en cualquier materia civil, materia mercantil, etcétera. Ese es un rol que siempre le corresponde asumir a un juzgador, pero si esto lo trasladamos a la arena de la contienda política, en donde precisamente existen polarización, en donde existen posiciones, incluso muchas veces es muy la lucha por el poder. Definitivamente, por esa razón existen pues también desde luego los planteamientos. Quien no se ve favorecido puede eventualmente pues plantear que existió alguna irregularidad en la actuación del juzgador. Sin embargo, la mejor garantía que tenemos los juzgadores ante estas circunstancias es tener un tribunal abierto, dejar muy clara nuestra actuación, señalar y dejar al escrutinio de todos los ciudadanos cada uno de los actos, de las actuaciones que nosotros realizamos y desde luego, pues también en nuestra sentencia tenemos la obligación de ser claros, precisos y desde luego utilizar un lenguaje ciudadano que garantice precisamente el entendimiento de las razones que asume uno para tomar una determinada decisión. La última palabra, como lo hemos comentado, la tiene la Sala Superior. Definitivamente. Cuando la Sala Superior determina y no coincide con lo que se dio como sentencia en lo local o en lo regional, ¿cómo se toma? ¿Como que les corrigen la página? ¿Como que los exhibe? ¿Cómo qué? ¿Cómo lo toman ustedes cuando la Sala Superior les dice, no es como tú dices? Bueno, aquí hay que tomar en consideración que vuelvo a repetir, las normas jurídicas se pueden dar o pueden dar lugar a diversas interpretaciones, las valoraciones probatorias también pueden dar lugar a puntos de vista diferentes. La estructura jurisdiccional genera precisamente la posibilidad de que exista un órgano con diversas personalidades, con diversos magistrados que puedan eventualmente revisar una sentencia de un tribunal. En el punto de vista personal, siempre yo lo he considerado como un diálogo natural que existe entre un juzgador de primera instancia con un juzgador de segunda instancia. Definitivamente las interpretaciones, las diferencias de opiniones, pues se dan en estas materias y a final de cuentas nosotros como un órgano de primera instancia, pues lo que hacemos es acatar las determinaciones del órgano superior. Hablemos de la conferencia de este día, Juzgando con Perspectiva de Género. ¿De qué se trata? Pues muy buenos días a tu auditorio. Como parte del programa de trabajo de la Comisión de Género del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, traemos varios eventos, varias actividades, varios planes de acción y entre ellos teníamos esta conferencia y qué mejor que la imparta
un magistrado que, además de que en este momento se encuentra dentro de la sala regional de la circunscripción a la que pertenece Tabasco, pues tiene una experiencia de más de 25 años dentro del Poder Judicial Federal. Y es el hecho de que aun cuando se encuentra reconocida en la ley la igualdad entre los géneros, ha sido a golpe de sentencias por interpretaciones precisamente con perspectiva de género que se ha podido avanzar en los temas de paridad, porque tenemos el principio en la Constitución, pero no teníamos materialización de cómo operarla. Entonces fue a base de lineamientos que hizo el instituto, por ejemplo, y sentencias analizadas de una forma muy exhaustiva, primeramente por el tribunal local y luego confirmadas por las salas regionales y sala superior. Es decir, se legitiman las acciones afirmativas que realiza un órgano administrativo a través de resoluciones o de sentencias de los órganos jurisdiccionales que realizan con esta perspectiva de género. Entonces, esa es la relevancia que implica poder resolver más allá de lo que la ley gramaticalmente establece. Bien, entonces hay un avance, ¿se puede decir? Por supuesto que sí. La lucha de las mujeres por acceder a cargos de poder, por participar en las elecciones, por ser electas, por ya una vez que son electas que se respete la decisión ciudadana, pues genera muchas contiendas. En México ha existido mucha resistencia para precisamente hacer posible el avance de las mujeres en circunstancias libres de discriminación. Desde luego nuestro país ha tomado medidas, el Estado mexicano ha tomado medidas, acciones afirmativas que se llaman, que son medidas temporales para establecer o erradicar esas diferencias que existen o a las que se sujeta un porcentaje de la población que se ha encontrado en condiciones de desventaja. Y precisamente a partir de las impugnaciones que se presentan ante el Tribunal Electoral es como se ha avanzado mucho en este terreno. Es decir, se ha pasado de un momento en donde eran simples recomendaciones el hecho de cumplir con ciertas cuotas de género, a avanzar en condiciones en donde hoy en día existe una paridad reconocida en la Constitución y existe un órgano que precisamente se encuentra dedicado a conocer y resolver aquellas impugnaciones donde se alega que no se cumplen con esas normas. ¿Podremos decir que estamos ya en un momento ideal o todavía falta? Se ha avanzado mucho. Hoy en día tenemos integraciones en el Congreso de la Unión con una presencia muy importante, muy cercana prácticamente a la paridad de mujeres. Tenemos entidades federativas como el Estado de Tabasco, en donde el número de mujeres legisladoras es mayor que el de los hombres. Estos son avances muy importantes. El hablar de este tema, el que tengamos ahorita esta posibilidad de compartir este espacio contigo, pues precisamente habla de que se está visualizando esta situación. Lamentablemente faltan muchas cosas por hacer. Por ejemplo, ¿qué falta? Bueno, en los temas de género tenemos que avanzar esta igualdad que yo te comentaba, formal o legal, que ya tenemos que avanzarla hacia una real o sustantiva. Este es un nuevo término que se ha establecido, que como si bien ha dicho el magistrado Adín, que tenemos una paridad descriptiva, es decir, que en los números ya tenemos más mujeres, tanto en el Congreso del Estado como en las presidencias municipales y regidurías. Tabasco ocupa el primer lugar a nivel nacional. Entonces, eso se le llama paridad descriptiva. ¿Hacia dónde vamos? A una paridad sustantiva donde las mujeres realmente estén tomando decisiones. ¿Quiere decir que las que no están tomando las decisiones? No precisamente es lo que estaba mencionando, sino que existen todavía algunas acciones de violencia hacia ellas, precisamente porque como llegan más mujeres, algunos hombres se sienten atacados o se sienten que ese espacio le correspondía, como sucedió precisamente con las impugnaciones de la elección pasada, cuando llegaron más regidoras a los ayuntamientos que regidores. Hubo 4 impugnaciones
de hombres que decían que estaba sobre representado el género femenino y que ese espacio le correspondía. ¿Pero no tienen derecho a manifestar su inconformidad, a presentar un recurso? Digo, finalmente la ley determinará, pero tienen derecho a presentarlo. Claro que sí. Mira, la problemática también se vuelve un poco más compleja, porque en la medida en que las mujeres han estado avanzando a posiciones de poder, pues también se ha generado de manera paralela una resistencia a la presencia de las mujeres, al adecuado ejercicio de sus derechos político-electorales, y cada vez más se han venido presentando casos o se han visualizado casos de violencia política en razón de género. En la medida en que las mujeres avanzan y llegan a ciertas posiciones, también pueden haber quienes no se encuentren conformes con esto y a través de prácticas totalmente reprochables como hechos de violencia que pueden ser desde el tema del punto de vista patrimonial, llegar a las cuestiones físicas, psicológicas, etcétera, tratan de minimizar la actuación de las mujeres en el ejercicio de los cargos. Algunas funcionarias, algunas regidoras, algunas mujeres que llegan a estos cargos pues difícilmente pueden contar con las mismas condiciones materiales, de conocimiento de varios temas, y son objeto muchas veces de ese rechazo, de esa discriminación pasiva, desde el punto de vista quien incurre en estos actos, pues no lo hace abiertamente. Quien incurre en estos actos lo hace de una manera velada, y precisamente puede llegar un momento en donde una mujer se vea en circunstancias muy desfavorables para llevar a cabo el desempeño del cargo al que fue electa, y se vea en la necesidad de presentar una impugnación para que a partir de ese momento se pueda resarcir ese derecho político electoral, que en este caso pudiera ser de ejercicio del cargo. Pero como ese también vemos estos tipos de discriminación desde la postulación a nivel de partidos políticos, el desarrollo de las campañas. Como presionan, ¿no? A veces para evitar que se postulen, ¿no? Por supuesto. Y precisamente parte del tema del cual tendremos oportunidad de platicar más tarde, tiene que ver con la manera como el Tribunal Electoral ha asumido este compromiso de garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres, que se pueden ver sometidas o afectadas por este tipo de realidades. Sin duda es un tema interesante y da para mucho, así que la invitación es a que acudan hoy a las 11 de la mañana al auditorio del Tribunal Superior de Justicia, donde se dará esta conferencia Juzgando con Perspectiva de Género, que impartirá el licenciado Adín Antonio de León Gálvez, que es magistrado de la Sala Regional Jalapa del TRIF. Está hecha la invitación, yo les agradezco muchísimo su presencia esta mañana en Telereportaje. Al contrario, muchísimas gracias. Y feliz estancia por Villahermosa. Por supuesto, gracias. Gracias, son las 8 de la mañana, 34 minutos, hacemos la pausa, regresamos, hay más información. XHPT desde Villahermosa.